Ahora hemos visto lo que nos presenta Circana, hemos visto estos datos de sector. Voy a pedir, por favor, que me pongan aquí 2 sillas, ¿vale? Yo me voy a quedar aquí un ratito. Esto es como entrar en boxes. Estamos en Fórmula 1 y necesito 2 sillas. Gracias, chicos. Y necesito también, si esto lo podemos llevar hacia allá. Y lo dejamos ya aquí, ¿vale? Vamos a hablar desde el ejemplo concreto de un operador de restauración que nos va a contar, bueno, pues cómo ven ellos el sector. Para eso pido que se una aquí conmigo Enrique Francia, CEO de Foodbox, un grupo multimarca que tiene enseñas, bueno, pues como Santa Gloria, Papizza, Lateral, Beso, y que nos va a contar un poquito, bueno, pues cómo ve él que se están desarrollando los acontecimientos. Si te parece, Enrique, nos sentamos. Pues, muchas gracias, Ana. Un placer estar aquí contigo otra vez más. Una vez más. O un año más, ¿no? Y nada, encantado de compartir un poco comentarios, ideas contigo y con todos vosotros. Yo hablaba y decía que vosotros tenéis varias marcas, sois un operador grande. Desde vuestra posición ahora mismo, ¿cómo veis el mercado de la restauración en España? ¿Cómo veis cuáles son sus fortalezas? Bueno, pues yo creo como casi todo en la vida, ¿no? Hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? La situación fácil no es. Yo creo que estamos en un mercado duro, complicado. De hecho, pues depende de los datos que utilices, ¿no? Ponías el 2% de crecimiento del mercado. Si te vas a datos más Like for Like de la restauración organizada, estamos incluso un poquito por debajo de eso. Básicamente con caída de tráfico, es decir, caída de clientes y subida de ticket medio por subida de precios, fundamentalmente. Por eso la subida nominal de precios es superior a... ¿Cojo este? Se oye poquito. Pues cojo este entonces. Digo que el 2% ese es una subida de ticket medio y una caída de tráfico y la subida nominal es por encima del 2%. Luego, claramente, lo que comentabas de parte del trading out es bajo el nivel de consumo por parte de los clientes, ¿no? Con lo cual tenemos, y daros cuenta que tenemos un PIB que está en el 2, vamos a poner entre 2,5 y 3, más una inflación casi en el 3. Luego diréis, oye, si crecemos con el PIB, que es en términos reales, más el efecto de la inflación, deberíamos estar creciendo pues, en torno del 5 y pico. Eso sería neutral. Y si estamos creciendo el 2, pues evidentemente, y el año pasado hicimos lo mismo, el entorno no es bueno en este sentido, en el sentido de crecimiento de la demanda. ¿Por qué? Pues yo creo que fundamentalmente, y como en otras ocasiones, en foros parecidos a este, pues se ha comentado, es un tema de renta disponible en manos de las familias. Una gran parte de las familias españolas, pues lo que tienen en los últimos años es una caída de la renta disponible en términos reales. Cuando comentabas también que dónde van a reducir, pues evidentemente no se puede reducir en comida de comer, no se puede reducir en energía, no se puede reducir en el alquiler, no se puede reducir en una serie de cosas, con lo cual realmente la parte que te queda para reducir pues es algo de lo que es esto, el apparel, la ropa, lo que es consumo no recurrente necesario, por ejemplo, muebles, electrodomésticos o cosas así que retrasas, y la parte de ocio y restauración, donde no es que no vayas, sino que reduces un poco, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es un entorno complicado por el lado de la demanda. Cierto es que los que estamos en restauración organizada, pues como se veía antes también, la restauración organizada lleva creciendo más o menos cogiendo un 1% de cuota de mercado incrementando un 1% de cuota de mercado de la restauración dentro de la restauración global desde hace 20 años, y eso seguirá. Todavía ese 31% pues está muy por debajo de la media de los países más comparables, que están creciendo también, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, es el lado positivo de la restauración organizada. Seguiremos creciendo y seguiremos avanzando. Y luego, a efectos más de operaciones, de rentabilidad, pues el entorno no es sencillo tampoco, la verdad. Porque tenemos principal componente de la restauración, como bien sabéis todos los que os dedicáis a esto, es el gasto de personal, y ahí pues hay incremento de costes, hay exceso de regulación, hay dificultad para encontrar gente formada y en condiciones, y sobre todo para retenerlos y para rebajar los ritmos de rotación, con lo cual en ese elemento pues se genera una complicación añadida. Y por otro lado pues también tenemos
el otro elemento que también nos dificulta mucho hacer las cosas, que es la parte regulatoria más general y sobre todo la parte urbanística, que te dificulta mucho el crecer y el avanzar y el hacer eficiencia. Con lo cual, la restauración organizada, por resumir un poco, pues bueno, seguiremos creciendo, lo estamos haciendo dignamente, pero en un entorno complicado y con dificultad. Pero bueno, es lo que tenemos. Con algunos obstáculos, ¿no? Es como que te ponen obstáculos para saltar. Bueno, yo últimamente siempre digo que yo llegué a este sector en el 2008 y salvo el año 15, 16, 17, 18, que bueno, crecíamos algo más que el PIB, todos los demás años han sido años duros en el cual fácil no lo hemos tenido, ni en la crisis grande de la crisis financiera, que fue durísima, ni todo el efecto post-COVID que todavía seguimos arrastrando ya digo, lo que es la situación de la demanda sobre todo. Pero bueno, también miremoslo por el lado positivo. En España la restauración no va a dejar de existir. La gente seguirá saliendo y seguirá yendo a divertirse, y si es capaz de dar eficiencia y de dar experiencia y de hacerlo eficientemente, operacionalmente, pues podrás crecer porque ganarás dinero y porque te vendrán más los clientes. Al final es un sector súper fragmentado. El que lo hace bien, pues lo hace mejor que la media de los demás. Esa es la gran ventaja. ¿Dirías que esa es una de nuestras diferencias con respecto a Europa? Que somos un país que nos gusta salir, que nos gusta comer, que nos gusta... Pero, ¿qué más dirías que diferencia el modelo de restauración español del resto de modelos europeos? Bueno, yo creo que, como tú muy bien has dicho, Ana, esa parte pues en España es muy característica. En España nos gusta salir y en cuanto podemos salimos más. En ese sentido, yo creo que en cuanto las cosas vienen bien, recuperamos más rápido, y es un sector que tiene un peso importante en España. También no nos olvidemos que el principal sector español es el turismo, y el turismo tiene un componente relacionado, aunque está la parte de hostelería o de F&B en los hoteles, que va un poco por libre, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran diferencia de España, que nos gusta la experiencia, que nos gusta probar cosas, que nos gusta salir, que tenemos un porcentaje de número de salidas per cápita alto para la media europea, y eso estará ahí. Yo creo que eso seguirá creciendo. Por otro lado, ¿qué es distinto? Pues yo creo que tenemos una hiperregulación comparado con cualquier país anglosajón, absoluta, en términos urbanísticos y en términos laborales, absoluta, que lo hace mucho más difícil. Puedes decir, ¿en Francia estamos parecidos? Pues sí, en Francia estamos parecidos. Yo durante unos años también tenía operaciones allí, pero salvo Francia, en todos los demás países tiene una regulación en los dos aspectos muchísimo mejor que la española, muchísimo más fácil para este sector. Yo creo que en ese sentido estamos peor. Y luego yo creo que hay un aspecto importante, y que es un aspecto importante, un poco yendo al contexto de un summit sobre franquicias, que yo creo son dos aspectos que hacen que el mercado, desde el punto de operar, sea muy diferente fuera de España a España. Un tema es los slots horarios. O sea, en España, básicamente, el Bakery and Coffee está abierto todo el día y tal, pero lo que es comida y lo que son cenas, que son los dos day parts potentes en lo que es el consumo, es de 2 a 3 y media, punto. Y la cena, es cierto que desde el COVID la hemos adelantado una hora, porque antes la cena, el momento peak de reservas, el momento que más reservas había era a las 10 y media, ahora es las 9 y media, pero realmente ahora es de 9 y media a 11. Y ya está. El resto del restaurante lo tienes básicamente vacío. Tú te vas a Inglaterra, te vas a Francia, te vas a otros muchos sitios, y hay gente que empieza a comer a las 12, hay gente que termina de comer a las 4, y hay gente que empieza a comer a las 6 y empieza a cenar a las 6 y termina a las 11. ¿Eso al final qué te permite? Pues te permite rotar mucho más la mesa, y al final diluyes mucho más los costes fijos. Con lo cual, la eficiencia en España, o eres verdaderamente eficiente o lo pasas mal, porque en los otros países tienen esa clara ventaja, ¿no? Y eso, que en parte está relacionado con el otro elemento que comentaba, de dos elementos, es el volumen de ventas medias. Sobre todo si comparas con UK o comparas con Estados Unidos. Una unidad de casual dining o de fast food en UK, incluso en Francia, y en Estados Unidos, de media, facturan 3 veces lo que facturamos en España. O sea, un casual dining normal de cadena en España, pues la media es 1 millón de euros, y un fast food, pues ponle 1.400.000 o 1.500.000,
te vas a comparar a Estados Unidos o a Inglaterra, ya digo, incluso Francia, y multiplicas por 3. ¿Qué significa eso? Pues que algo que allí funciona con 5 millones de euros de venta tiene un modelo operativo que funciona con 5 millones de venta. Pero si vendes 1.300, ese modelo operativo no funciona. Tienes que hacer muchas modificaciones y creo que ese es un tema también que nos dificulta a nosotros, que en parte son los slots, en parte son los precios, en parte es una serie de situación del mercado de nadie tiene 300.000 bares con el tamaño nuestro. Nosotros tenemos un bar-restaurante que básicamente está abierto todo el día cada 175 personas. Bueno, esto no tiene comparación, salvo en Portugal, en ningún otro sitio en casi en el mundo, ¿no? Entonces, al final es muy competitivo y te hace que esas ventas medias sean más bajas y no es fácil ganar dinero con ese nivel de ventas medias. Oye, y en este entorno que nos cuentas, ¿cuáles dirías tú entonces que son los modelos de negocio que mejor funcionan, que mejor van a funcionar? Y en cuanto a gestión, si tú crees que el mercado apostará cada vez más por la franquicia o por modelos de gestión propios. Bueno, empiezo la contestación por la segunda pregunta, que yo creo que es más rápida de contestar, o por lo menos tengo una opinión más clara al respecto, aunque sea mi opinión, ¿no? A ver, yo creo que la franquicia es consustancial a este sector. O sea, creo que es algo que es la mayoría del sector, es algo que seguirá creciendo, es algo que es una excelente forma de operar en este sector y que da un montón de oportunidades y es absolutamente necesaria. Yo veo muy difícil gestionar unidades propias por las marcas en localizaciones donde vas a tener una unidad o vas a tener 2 unidades y las ventas son 500.000, 600.000, 700.000 euros porque necesitas una estructura que es muy complicada. Con lo cual, solo desde el punto de vista operativo, la franquicia es fundamental porque no puedes estar allí. O sea, puedes tener pues, área managers en Madrid que tienes no sé cuántas unidades, o en Valencia, o en Zaragoza, pero hay otras muchas localidades que es muy complicado porque tienes pocas unidades, ¿no? Entonces, la franquicia es fundamental. Además, el franquiciado te aporta un foco, una dedicación, una optimización y un conocimiento local que es clave también para el éxito. Entonces, yo creo que en este sentido la franquicia es consustancial al sector, seguirá creciendo, es muy positiva. Evidentemente, los dueños de las marcas tienen que tener muy claro que a la marca hay que protegerla, ¿vale? Y que los franquiciados tienen que tener unas reglas de juego muy claras y que hay que supervisarlo en muchos sentidos, en el sentido operacional, en el sentido de experiencia de servicio, en el sentido de salud y higiene alimentaria, en muchos sentidos, y hay que poner un foco muy importante, ¿no? Estoy de una franquicia y hago lo que quieras, ¿no? Por el lado de las unidades propias, yo siempre he defendido que hay que tener unidades propias, que tienes que tener un porcentaje de unidades propias relevante, un 20, un 30, un 40. Yo en la época de Vips tenía casi el 70. Ahora en Foodbox es al revés, es un 30-35 propio, un 65%, 70% franquiciado. Evidentemente ganas más dinero, pero eso requiere CAPEX, con lo cual la velocidad de crecimiento es más lenta, complica la gestión porque tienes volúmenes de personal mucho más altos y además cuando el volumen de personal es más grande, pues se complica también la gestión a efectos regulatorios, efectos normativos, pero es necesario tener unidades propias porque al final las marcas tienen que evolucionar, tienes que cambiar cosas, tienes que aprender y tienes que tener recursos. Y si no tienes marcas propias, pues no puedes, dependes de que otro haga las modificaciones o haga la evolución que realmente la tienes que liderar tú, con lo cual creo que hay que predicar con el ejemplo, primero probar en las unidades propias las cosas y con esa capacidad luego trasladarla, ¿no? Y ya por último, en esta parte, creo que también hay un tema ético en este sentido, ¿no? Cualquier marca que tiene un porcentaje de unidades propias del 20, del 25%, del 15%, es el principal tenedor de unidades de esa marca, con lo cual cualquier decisión que tome, el primer afectado va a ser la marca. No es una decisión tomada para el beneficio de la central de compras o de un obrador o de no sé qué, que al final es perjudicial para los franquiciados, porque el primer afectado eres tú. Te puedes equivocar, como todos nos equivocamos, pero no lo haces en beneficio de uno en contra de uno, simplemente lo haces porque te equivocas. Yo creo que eso da mucha tranquilidad, o le debería dar mucha tranquilidad, o yo si fuera franquiciado me daría tranquilidad el decir, oye, el 30% de las unidades o el 25% son suyas y lo que nos pide que hagamos, el primero que lo hace
es la marca, ¿no? Y en cuanto a qué conceptos tienen más futuro o más... yo creo que es un sector tan fragmentado que futuro tiene cualquier concepto en cualquier segmento. Lo que importante es que de verdad seas capaz de dar una experiencia diferencial, de ser atractivo para el cliente y, evidentemente, ganar dinero, porque ganar dinero es la clave de poder crecer. Yo te diría casi al revés. ¿Quién lo está pasando peor? Pues básicamente lo está pasando peor todos aquellos que tienen mayores costes de personal y son más lentos para rotar más mesas. Es decir, el casual dining. Cuanto más pesado sea el casual dining, es decir, más lento y más personal necesite, tanto en cocina como en sala, pues en el entorno actual pues lo va a pasar mejor. ¿Qué hay de tendencia claramente que va a continuar? Pues todo lo que es más el QSR y el fast casual, tanto fast food como fast casual, pues va a seguir creciendo por encima del casual dining y, por supuesto, la organizada por encima de lo que es los independientes. Y luego, por destacar, aquí empezamos a tener otro actor que cada día es más relevante, que son los retailers, que sobre todo en la comida de día de diario en las grandes ciudades, pues tenemos ejemplos de cadenas de retail, algunas extraordinarias pues, a la vista de lo que hacen y de sus resultados, pues que básicamente te han montado una especie de fast food, fast casual allí, que vas y lo coges. Ahora mismo ya hay, en cualquier esquina tienes una unidad de retail pequeña y, evidentemente, eso ahora mismo es otro competidor. Y eso, pues pesa. Mercaurantes, que se dicen. Mercaurantes, exactamente. Mercaurantes. Exactamente. No solo los merca, es que también los otros nombres también hace lo mismo, y ese es un player que está jugando aquí y que no se va a ir, que en parte también responde a ese trade down. Al final es una fórmula más barata, es rápida y contra eso pues tienes que competir dando una experiencia diferente, dando más calidad, pero siendo capaz de dárselo con la rapidez que se necesita y a un precio asequible. Todo un reto. Un reto, sí, sin lugar a dudas. Pero aún así decimos, estamos en un sector que va a crecer, vamos a seguir creciendo. Sin embargo, me gustaría que me contases si tú ves o qué errores puede cometer una marca o una empresa a la hora de crecer, qué errores no debe cometer cuando va a crecer una marca. Te diría dos ideas, ¿vale? Una, yo me repito mucho en este tema a lo largo de los años. Una cosa es un negocio de un entrepreneur, que básicamente él es el alma de todo lo que sucede y tiene una serie de personas que le ayudan, que puede ser muy exitoso, crear una marca muy atractiva, con una propuesta de valor que funciona y más o menos manejar las cosas y crecer mucho. Y eso funciona pues, para un número de unidades, que dependiendo de qué concepto sea o de la dificultad del concepto, pues pueden ser 10, 12, 14 o si tiene un poquito más de recursos, pues a lo mejor 20. ¿Vale? A partir de determinado momento, si creces, tienes que dar un salto de ser un negocio familiar o de entrepreneur y convertirte en una empresa de restauración organizada, que es una historia completamente distinta, donde hay mucho más procedimiento, donde hay modelos operativos, donde tienes que tener muy claro cómo creces, donde tienes que tener sistemas, donde tienes que tener logística, donde tienes que tener compras y, al final, si de verdad quieres crecer y crecer rentable, tienes que ser una empresa. Y ese es un error que la historia nos ha dicho que se ha cometido por muchas marcas que fueron atractivas, que realmente pues, crecieron muy bien y al final nunca terminaron de crecer a partir de los 15, 20 unidades y terminaron mal, ¿no? Esa es una parte de la historia. Si de verdad quieres crecer en tamaño a determinado nivel, tiene que haber una empresa detrás, una empresa sólida, que no dependa de una persona que es la que maneja absolutamente todas, sino que haya un equipo ahí, ¿no? Y luego el otro tema es el crecimiento rentable, ¿vale? Que a veces se corre el riesgo, o cuando hablas, ¿no? de dos cosas. Bueno, por supuesto hay que tener la capacidad de crecer, es decir, tienes que tener un modelo operativo claro, tienes que tener diseñado una unidad estándar, tienes que saber lo que haces para poder crecer, ¿no? Pero también el crecimiento hay veces que se producen dos cosas. Uno, el que crece, y cuanto más crece, menos rentable eres. Es decir, es el crecimiento con rentabilidad decreciente. Algo pasa, ¿vale? Si la
la 10ª unidad es menos rentable que la media de las 9 anteriores y la 15ª es menos rentable que la media de las 14 anteriores y la 21ª que las 20 primeras, algo no va bien por ahí, ¿no? Y eso te hace ver que, oye, lo mismo funcionaba en 4 sitios, pero no funciona también fuera. Y el otro lado es, cuando crezca voy a ganar dinero y ahora no gano dinero, que de eso también hay, ¿eh? Porque hay cadenas pequeñas que empiezan a abrir, oye, muy bien, muy atractivo y tal, pero no ganan dinero. No, es que cuando tengamos 20, entonces vamos a tener unas sinergias, unas economías de escala y bla, 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 y tal, entonces ya vamos a ganar dinero. Bueno, yo creo que ganar, vas a mejorar los números, seguro. Vas a mejorar el margen bruto, vas a diluir los costes de estructura, eso por supuesto que sí, pero la unidad, o sea, lo que es el margen, el EBITDA operativo de la unidad en sí misma, mejor que gane dinero desde el principio, porque como esperes a que el crecimiento sea lo que te va a dar la rentabilidad, en general no suele suceder, al menos en mi experiencia. Oye, hablaremos luego de este tema desde el punto de vista de ellos, del capitán privado, pero yo sé que tú de esto sabes, ¿vale? Y me gustaría saber tu punto de vista de qué papel tiene hoy en día el capital privado en el crecimiento, en la expansión de las cadenas, y si en este momento siguen mirando con interés a la restauración o ese interés se ha enfriado un poco. Bueno, ahora mismo yo creo que de las cadenas de cierto tamaño, pues si excluyes 2 que están en bolsa, 3 que están en bolsa, todas las demás o el 90% de las demás tienen private equity por detrás de una u otra forma, pero lo tienen, ¿no? Con lo cual evidentemente es un actor fundamental, como lo es en casi toda la economía, porque ahora realmente si tú coges las transacciones y la inversión que hay en la economía en términos generales, en una gran parte está el driver detrás, es el private equity. Entonces están ahí, van a seguir estando, sigue habiendo transacciones en restauración de private equity, pero hay una realidad que es que el sector de restauración estuvo muy de moda para el private equity en los años 2000, incluso a la salida de la crisis financiera. Aquí duró hasta el 2015, pero en el resto de los sitios, en el 2011-12, estaban en situación de, países, estaba en situación de normalidad, ¿no? Entonces ahí estuvo muy de moda, pero ha habido muy malos resultados. Es más bien al contrario, es decir, los que de verdad han ganado dinero son muy, muy poquitos, pero muy poquitos en España. En Inglaterra son menos todavía. En Francia también son bastante pocos. En Estados Unidos es otra historia. En Estados Unidos va muchísimo, muchísimo mejor, con lo cual no es un sector de moda y los private equities pues se lo piensan mucho a la hora de invertir y se piensan mucho lo que paga. ¿Van a seguir mirándolo? Es su trabajo, con lo cual tienen que seguir mirando cualquier oportunidad que haya en el mercado. Oye, vamos de tiempo regular. Entonces, había un temilla más que quería tratar contigo, pero vamos a ir a una pregunta que creo que es importante. Estás aquí, hay gente escuchándote. Si tuvieras que dar un consejo a un emprendedor o un directivo que ahora mismo busca escalar su marca sin perder su esencia, ¿qué consejo le darías? Pues un poco volviendo a lo que decía antes, ¿no? De verdad la marca tiene que tener fuerza. Para escalar la marca tiene que tener fuerza y tiene que ser un modelo de operaciones eficiente que te haga dinero, que te haga ganar dinero. Con lo cual es fundamental que la base de verdad sea una marca atractiva y que gana dinero. Y tienes que tener estructura para crecer. Si no tienes estructura para crecer, al final es un crecimiento muy forzado que empieza a traer problemas, que empieza a traer dificultades. Y el último punto es, por mucho que crezcas, no dejes de mirar lo que pasa en el like for like. Que no te engañe el crecimiento del volumen de ventas total, sino lo que te dice cómo va la marca es el like for like, que luego suma que tenga la misma rentabilidad que las anteriores. Pues Enrique, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por tu presencia siempre. Eres bienvenido. Y siempre es un placer escuchar. Muchas gracias a vosotros, a Peldaño, a Restauración Nus y a ti, Anaí, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.